¿Seguimos? La chicoria, sí. La chicoria. ¿Ha venido mi hijo? Ah, no, claro, estará con esos amigos. Ya vendrá, ya vendrá. Hoy es domingo. Pero usted se las envía. Las cartas, digo que luego las cartas, si no se escriben bien, se pierden y ya no sirven. ¿La ve? Lleva ahí toda la tarde. No le gusta que escriba a mi hijo. Me tiene envidia porque mi hijo me quiere y me viene a ver los domingos. Todos los domingos. Siempre aparece a la hora del café. Y se queda ahí mirando como si yo tuviera las respuestas. Las respuestas. Hijo, ella dice que aquí va la chicoria, pero yo sé que no, que lo dice por fastidiar, que aquí estoy bien, que lo limpian todo y lo tienen sin polvo. Ni la muerte ni el miedo son limpios. Lo sabré yo, que aún guardo la suciedad del miedo de los 3 años que tu padre se pasó en el frente, en la guerra, dejándonos solas a tu hermana y a mí, que la casa parecía estar llena de fantasmas. Luego volvió derrotado y sucio. A mí me parecía que era más limpio morir en el frente que en el ayuntamiento, como acabaron todos cuando entraron los falangistas. En la trinchera, mejor que en cualquier cuneta, como acababan todos. Sí, es más limpio. Cuando acabó la guerra, se fusilaba todos los días. Y tu padre siempre esperaba en la puerta a que lo llamara. Que luego venían las mujeres de otros pueblos preguntando que dónde han fusilado hoy. Y los hombres en el bar no querían meterse en más líos y seguían jugando la partida y miraban al suelo o las fichas o al manantial o al huerto de los naranjos. Allí los llevaban de madrugada o al amanecer y les disparaban. ¿Te acuerdas, hijo? Sí, donde la balsa, que casi te ahogas de pequeño, junto a los arrozales. Sí. Ella se aparece porque tiene miedo. Porque no se siente limpia de todo lo que ha hecho. Por eso me mira. O se da media vuelta y no me mira durante horas. Desde que murió su marido, mi cuñado Antonio, no me mira. Ah, chicoria. Ah, chicoria. Habrá perdido la cabeza, como le pasó al abuelo, mi padre, que la perdió cuando la guerra y tu abuela sufría mucho porque lo quería. Tu abuelo, que tenía celos de tu hermana cuando nació, pero si era un bebé, y le quitaba el chupete y el sonajero para usarlos él a escondidas. Que perdió la cabeza y se volvió niño. Eso le pasa a la gente de tanto sufrir, digo yo. La que decían que tenía la cabeza ida y la tenía mejor que nadie era tu tía Gloria, la hermana de tu padre. Aunque le gustaba mucho
Una cosa rara. Estaba enamorada de tu tío Antonio, su propio hermano. Eso parecía, aunque nunca lo dijo, pero siempre le estropeaba a las novias. Cuando llegaba a casa tu tío Antonio con alguna, les montaba una escena y no volvían. A todas. Menos a esta. Mira cómo se ríe. Se ríe porque ella engañó a todos, pero a mí no. Como si fuera una señorita. Más que nosotros desde el primer día que vino a casa con esos aires de grandeza. Como llevaba esos sombreros. Pero no era más que una criada. Eso no lo sabían en el pueblo, pero ella vestía así porque era la criada de una familia bien. Como decía tu padre, los pobres seguimos siendo pobres aunque nos hagamos con dinero. Tu padre por eso no quería viajar, que le daba miedo. Pero ¿qué coño vamos a hacer tú y yo en París, Ana, si no sabemos ni dónde tenemos la mano derecha? Yo sí que tuve que viajar. Todas las semanas después de la guerra, a ver a tu tío, a la cárcel. Le llevaba comida. Tú todavía no habías nacido y tu tío todavía no se había vuelto como fue después, que la guerra para nosotros no acababa nunca. Tu padre al final tuvo suerte, que no le dieron más que una paliza en el ayuntamiento. Ese, el que luego fue amigo de tu tío, el Raimundo Muñoz, agazapado, cobarde. Ese y sus amigos, los falangistas. Ahí no había más que mujeres. En los trenes, digo. Con miedo a que ya no estuvieran los nuestros cuando llegábamos a las cárceles. Que han fusilado esta noche, decía alguna. Y nos pasábamos todo el viaje en silencio pensando si nos tocaría llorar o reír. Que entonces se tenían que hacer muchos trasbordos, horas y horas. Y esos son muchos pensamientos y muchos silencios. Tu tío Antonio parecía un galán de esos del cine. Siempre tan bien vestido. Y hablaba tan bien. Hablaba de libros y de política como si perteneciese a otro mundo. Tu tía Gloria siempre decía, este es el artista de la familia. Como si no fuera bastante arte mantener a todos con lo que sacábamos del extraperlo. Eso sí que era arte. Pero tu tío Antonio dibujaba tan bien los retratos se le daban. Tu tío Antonio tenía eso que tienen algunas personas, que no puedes parar de mirarlo y pensar que estás mejor cuando él te mira. Ay, no le gusta que hable de su marido, no le gusta, no le gusta. ¿Ha venido mi hijo? No, claro, estará con esos amigos, ya vendrá. Hoy es domingo. Pero usted se las envía, las cartas, digo, que luego las cartas, si no se escriben bien, se pierden y ya no sirve. ¿La ve? Lleva ahí toda la tarde. Hijo,
tienes que saber que el rico es el que tiene lo indispensable para vivir y es feliz. Como lo éramos tu padre y yo antes de todo, del silencio, de la guerra, del huerto de los naranjos, ricos, cuando nos decíamos palabras para acariciarnos el corazón, cuando nos reíamos por cualquier cosa y estábamos todos juntos, sin veneno. ¿Sabes, hijo? Cuando empecé a coser compramos unas gallinas y unos conejos que a tu padre no le daban trabajo por ser loco. Y los conejos se multiplicaron, que son como una plaga. Y entonces teníamos picón para el brasero y tu hermana un vaso de leche todas las noches. Ricos, eso es ser rico, ¿no? Dar de comer a tus hijos. El frío no es tan malo ni el pan negro cuando te acostumbras. ¿Sabes, hijo? Lo difícil es hacerse a la idea de lo que eres. Luego todo es fácil. Los ricos son ricos y los pobres son pobres y así tiene que seguir. Eso lo aprendimos muy bien después de la guerra. Tu padre, unos años después, cuando las cosas se calmaron un poco, encontró al fin un trabajo. Y ya iba yo sola a la cárcel a ver a tu tío Antón. Y me sentía mal. Me sentía miserable por ir limpia y haber comido y verle así de desnutrido en la cárcel, que les tenían desnutridos. Aunque ahora ya tenía un colchón para él solo. Y que un día le soltaron. Y vino a casa como de sorpresa gritando que era el afilador. ¡El afilador! ¡El afilador!, decía. A tu padre yo no le he visto tan feliz nunca. Conmigo nunca. Conmigo no ha sido nunca tan feliz como cuando estaba con tu tío Antonio. Imagino que a todos nos pasaba lo mismo, que tu tío Antonio nos hacía ser otros. Y ese día se emborracharon en el bar y volvieron cantando. Yo me quedé con ganas de ir, pero no me atreví a ir al bar. Y además tu padre nunca me lo pidió, que a ellos les gustaba ir a su aire. Entonces, con tu tío Antonio ya parecía que nada podía hacernos daño, que habíamos perdido cuanto teníamos que perder y estábamos de nuevo destinados a la felicidad. Y fuimos a la playa. ¡Uy! A ti de pequeño te encantaba la playa. Ahora no te gusta ni la playa ni el pueblo, pero de pequeño te gustaba la playa. Y yo te ponía sombreros de paja. Y todo era violeta y venías corriendo hacia mí. Sin pensar que tu madre era una miserable. Ahora piensas que soy una miserable, por eso nunca es domingo. Ya nunca es domingo, nunca es domingo. Ama. Coser. Me recuerdo todo el día cosiendo. Y tu tío, que era un artista, empezó con eso de la madera. Y vendía cucharas y tazas a las vecinas. Y como se le daba tan bien, hicimos un taller en la parte de abajo y luego el taller creció. Y tuvimos que contratar a José, el de Bobra, que había estado con tu tío en la cárcel, era amigo de toda la vida. Esto ya parece una empresa de verdad, decía tu padre. Pero a tu tío Antonio, de vez en cuando le venía la bilis y se le revolvía el señorito que llevaba dentro. Nunca le gustó esta vida de trabajar y madrugar y ser como los demás. Y a tu tío le venían esos ataques de pobreza y se iba y no venía en 2 días. Y sisaba lo de la caja. Tu
padre tenía que ir a buscarlo a la casa de citas de Cullera. Y entonces volvía, que parecía un cadáver, y miraba al suelo y se volvía esquivo y silencioso, con ganas de morir, como si la condena a muerte siguiera detrás, esperando un descuido. Y tu padre se metía en su silencio y me llamaba egoísta. Siempre decía que las mujeres somos más egoístas. Pero tu tío seguía desapareciendo y yo le lavaba la ropa cuando venía de esos lugares que a veces olía a perfume de mujer. Y yo entonces tenía que salir de casa porque me ahogaba. Porque yo también tenía mis secretos. A veces, cuando limpiaba el cuarto de tu tío Antonio, me sentaba sola a ver sus cuadernos de dibujos. Era un artista de verdad y pintaba flores y paisajes y presos acurrucados en rincones oscuros. Y mujeres desnudas, hijo, que sí, mujeres desnudas. A mí me daba cosa, no sé, me daba vergüenza mirarlas, no sé. Y un día, mientras limpiaba, tu tío Antonio me sorprendió viendo sus cuadernos, los de los dibujos, y me dijo que me callara, y me abrió un baúl que tenía un doble fondo y sacó varios retratos míos que los tenía escondidos. Y nos quedamos mirando unos segundos sin decir nada. Y entonces entró tu padre en la casa cantando, que venía del trabajo, y supe que ya no podía quedarme a solas con tu tío nunca más, que yo nunca se lo dije a tu padre, y me sentía culpable y egoísta. Yo entonces empecé a enfadarme con tu padre por no atar corto a tu tío Antonio, por no evitar sus escapadas y sus borracheras y permitirle que se saliera en el taller de la caja donde guardábamos el dinero y de mi monedero, como si me molestara que tu padre me dejara pensar eso que no se podía pensar y que me hacía daño en el corazón. Pero tu tío Antonio seguía desapareciendo y yo entraba en su cuarto y acariciaba los cuadernos, pero nunca lo sabría, nunca lo sabría, porque eso sería de ser miserables y yo no quería ser miserable, y yo quería a tu padre, yo quería a tu padre, Antonio conoció a tu tía, a la Miss. Ella no era como nosotros. A ella le gustaba ir a las fiestas y a los bares y al vermú, y dejarse ver con sus sombreros y hablar en inglés, que lo había aprendido sirviendo en la casa de los señores cuando la guerra, que se fueron allí. Y yo seguía cocinando para todos y cosiendo hasta las tantas y criando a tu hermana y haciendo la casa y ayudando en el taller y limpiándolo todo. Pero me sentía egoísta y miserable. Cobarde. Siempre he sido una cobarde. Ella se vino también a vivir con nosotros y escribía las B's y las L's con elegancia, con buena letra, pero no le gustaba limpiar ni cocinar.
Y cuando venían los hombres a comer, se ponía el delantal para que pareciera que llevaba toda la mañana avisando, pero era yo la que lo hacía todo. Y yo no decía nada porque no quería que tu padre y tu tío discutieran. Como tu tía Gloria, que por aquella época se había juntado con un hombre que le llevaba un montón de años. A veces aparecía en casa de la abuela llena de arañazos. Nunca estuvieron bien, pero se necesitaban, viéndose el uno al otro. No sentían que eran tan miserables. Y a la tía Gloria le encantaba ponerse los sombreros de la Miss, de su cuñada, la mujer de Antonio. Le hubiera encantado ser ella. Y era muy incómodo verla y comer los domingos todos juntos en casa de la abuela y ver a tu tía Gloria de perrito faldero de la Miss. Y para tu tío Antonio y su mujer ya ninguno éramos suficiente. Ninguno éramos señoritos ni hablábamos de cosas intelectuales. Y ella se volvió exquisita y comía pechuga y carne y los demás sopa y verdura, porque ella tenía dolores y mareos. Pero tenía dolores y mareos solo cuando no comía carne. Y los domingos empezó a ir a comer a casa de la abuela porque tenía jaqueca. Y volvíamos a casa todos en silencio. Y por las noches yo le pedía a tu padre que les echara y volver a vivir los tres juntos, tu padre, tu hermana y yo. Y tu padre decía que las mujeres somos unas egoístas y se daba la vuelta en la cama. Luego se quedó embarazada y los demás mirábamos cómo ella comía la carne y los demás sopas y purés. Y mi hija, tu hermana, sin carne. Al final tu tío Antonio y la Miss se fueron a vivir a una casa grande, que compraron una casa grande en la plaza. Y se hicieron amigos del Raimundo Muñoz ese, el falangista. Y tu padre empezó a beber y a no mirarme. Claro que compraron la casa grande, como que siempre faltaba en la caja. Ella llevaba las cuentas del taller y siempre faltaba en la caja. Y la Miss empezó a ponerse otra vez sombreros de nuevo, pero yo no decía nada, no se lo contaba a nadie, porque yo sabía que eran sombreros viejos revendados por mí, de su señora, la que había estado en Londres, que vivía ahora en la capital. Y a tu hija, tu prima, cuando nació, le hizo igual, que parecía que nadie tenía hija más que ella. Yo le gritaba a tu padre que me salvara. Y él se daba la vuelta en la cama y así seguimos y seguimos noches y noches sin mirarnos. ¿Y mi hija qué? Achicoria. Siempre achicoria para mi hija mientras la suya tenía café y leche y bollos. Del dinero que robaba en el taller, que el taller había ido creciendo. Y tu padre lo sabía y no decía nada. Y nosotros pobres, como las ratas que había en el desván. Chicoria, siempre a chicoria. Tu hermana quería ser pianista. Como el chico rubio que tocaba el piano en el cine antes de la guerra. Cuando oigo hablar a tu hermana sin ilusión me recuerda tanto a mí. Cuando la veo escupir amargura y egoísmo y consumir montones de cigarrillos, siempre agobiada y siempre insatisfecha. Me acuerdo de la niña que cantaba ante las fichas del dominó pensando que era un piano. Y pienso que tu padre se entregó demasiado pronto a la derrota. Me pregunto de qué nos valió la honradez, el silencio, el trabajo, el hambre, el frío, la achicoria, que nunca sería café en nuestra casa aunque fuera café.
Yo tenía que haber luchado más por ella, sí. ¿Ha venido mi hijo? No, claro, estará con esos amigos, ya vendrá, ya vendrá. Hoy es domingo. Pero usted se las envía, las cartas, digo, que luego las cartas, si no se escriben bien, se pierden y ya no sirve. La ve. Lleva ahí toda la tarde. Se ríe. Se ríe porque sabe que tengo razón. Tengo razón. Que ella siempre ha tenido la culpa sobre sus hombros de todo el mal que ha hecho, de ser tan mala persona. Sin ellos fuimos felices otra vez una temporada. Y naciste tú. Pero tu padre se fue diluyendo como el polvo de los muebles. Y un día lo encontramos muerto. Muerto de frío en la bicicleta, que se había caído borracho y se quedó congelado y murió. Y yo no sé si lloré o ya me había secado. Porque tu padre me echaba en cara todo, la miseria, la guerra, la cárcel que había cambiado, a tu tío la desesperanza, la chicoria. Y tu tío de la pena se volvió como el pasado, que no encuentra su sitio en el futuro. Y venía a comer a casa muchos días y me arreglaba cosas. Cuando tu tío enfermo me llamó para que fuera a su casa, que quería despedirse. Nos quedamos solos. Y me dio una llave y me dijo que abriera el cajón de la rinconera de caoba. Había recortes, sobres, fotos, papeles. Entonces él me hablaba de los viejos tiempos, cuando no nos faltaba lo indispensable y éramos felices. Me enseñó las cartas de la cárcel y la sentencia de muerte. Y volcó el cajón y separó un papel viejo que forraba la parte de abajo del cajón y lo separó de la madera y le dio la vuelta para mostrarme lo que había permanecido oculto durante años. Un retrato. Te he tenido tan cerca, me dijo. Y me lo dio. Y yo lo quemé esa misma noche. Y mientras ardía tuve la sensación de que el fuego me reconciliaba con todos. Y me sentí miserable por no haber podido aprender a escribir bien. Con esas Bs y esas Ls largas que hacía tu tía. La mujer de Antonio, la Miss, y que a lo mejor, si hubiera tenido buena letra, mi vida hubiera sido diferente y los retratos no estarían escondidos bajo 7 llaves, llenos de polvo y de silencio. No, claro, estará con esos amigos, ya vendrá, ya vendrá. Hoy es domingo, pero usted se las envía, las cartas, digo.
luego las cartas, si no están bien escritas, con buena letra, se pierde y ya no sirve. Los marineros se niegan a aprender a nadar porque así, cuando naufragan, se ahogan enseguida y no tienen tiempo de sufrir. No tienen tiempo de sufrir. Mis silencios. Soy lectora de sus memorias. Yo también soy lectora de su memoria. Supongo que tienen preguntas. Bueno, preguntas y dudas. Y enigmas y sombras. Imaginaban a una niña de 12 años. Pues ya me ven. Encarnada en una actriz madura. Siéntese. Imaginen a Leticia Valle años después. Una aclaración. La edad mental. Cuento estas memorias con 12 años. Eso aclara muchas cosas. Advertidas están. ¿Muchas preguntas? Bueno, mis preguntas tratarán sobre todo sobre lo que usted no cuenta. A mí me interesa especialmente lo que no llega a decir. Ya. ¿Y qué sabe un personaje de lo que no dice? De lo que no fue escrito. ¿Un personaje dice la verdad o miente? ¿Podemos fiarnos de lo que dice? ¿Y si dice la verdad cuando no dice nada? Pero si no dice nada, ¿quién sabe lo que pasó? Bueno, ¿qué le pasó a su madre? ¿Y por qué una madre abandona a su hija pequeña? Mi madre. Cuando era pequeña, oía hablar de ella. Me decía a mí misma que no era así. ¿Por qué? Yo recordaba otra cosa. ¿Y qué recordaba? Nada. Nunca pude recordar a mi madre. Recuerdo despertarme con ella en la cama, sentir mi cabeza apoyada en su brazo, mi mano apoyada en su pecho. Ese recuerdo no se me borrará nunca. Pero de aquellos años no recuerdo nada bueno. Escuchaba sin comprender que mi padre había ido a África a hacerse matar por los moros. Que mi padre quisiera morir no era difícil de comprender. Pero que quisiera hacerse matar por los moros. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Solo se me ocurre la frase de mi padre sentado en su sillón. Es inaudito. ¿Inaudito por cotidiano o inaudito por extraordinario? Inaudito, porque nunca será oído, porque no deja de sonar. Y Leticia oye lo que nadie quería oír. Lo oye de tanto que suena. Lo que nadie oye
no se disuelve en el olvido. Encuentra el momento oportuno de aparecer en escena. Las memorias son de 1910. Sí, pero Leticia las escribió un año después, ¿no? Mi padre, el coronel Valle, mutilado, regresa a Valladolid de la guerra de África. Usted repudia su niñez. No se siente una niña. Jamás hubiera confesado mi secreto. Que yo no era una niña. A los 8 años deciden llevarme al colegio de las Carmelitas a tener trato con otras niñas. Me mandaban allí a curarme, a aprender a ser niña. Empecé a tratarlas y me produjeron horror y asco. Estaban enfermas de niñez. Mi familia quería saber que lo que yo tenía en la cabeza era algo horrible que no se podía nombrar. Las veía jugar, hacer comiditas y hubiera querido pisotearlas. Una niña sin madre y su padre en la guerra. Todo cambió a la vuelta de mi padre. Yo creía que iba a estar cerca de mí, que solo con mirarle comprendería los misterios que yo llevaba dentro. Pero no fue así. Me quería mucho y quería tenerme siempre cerca de él, pero sin que le hiciese preguntas. Mi mirada y mi ansiedad le hacían daño. No tenía valor para recordar. No había conseguido que le matasen los moros, pero sí que le matasen sus recuerdos. Yo era una niña entregada a los libros. Mi familia y el médico me recomendaron más paseos y menos libros. Y entonces se fueron a la casa de Simancas. Yo estaba desorientada. Lo que antes me interesaba dejó de hacerlo. No volví a acosar a mi padre con miradas interrogantes. No volví a coger libros. Mis fantasías me parecían niñerías. Solo pensaba en comer. Antes había que quitarme los libros por la fuerza y ahora me pasaba el día sin hacer nada. Me obligaron a dar clases particulares con una maestra. Venía a casa todos los días. Qué señora tan extraña. Sus explicaciones me parecían tontas. Pero de ella me interesaba mucho su habilidad para coser y bordar. La educación de las niñas. Pero podemos fiarnos de la voz de esta niña tan pedante. Yo iba al colegio a coser y a bordar. Un día ocurrió algo importante. La maestra pedía silencio. De pronto me dice: Leticia, hija, cuéntales un cuento. Y empezó a gritar: ¡silencio, niñas! Leticia va a contar un cuento. Y lo hice, y cada día más. Unas querían los mismos cuentos, otras querían otros cuentos nuevos. Un día, una de las mayores le dijo algo al oído. Ella pidió silencio y anunció que yo iba a cantar. Y lo hice. Entonces me dijo: ¿sabes, Leticia? Creo que tendrías que dar clases de música. ¿Tienes tan buen oído? Ella conocía a una señora que daba clases, doña Luisa, la mujer del archivero. Y entonces empieza su aventura. Aventura. Pedí permiso a mi padre. Sí, pedí permiso a mi padre. Y la maestra me llevó a su casa. Doña Luisa tenía un niño de 3 años y un bebé de meses. Al día siguiente fui antes de la hora, estaba loca de impaciencia. Y empezamos. Cantamos y cantamos. Hasta que de pronto apareció su marido en la puerta. Don Daniel, todo un personaje. Le acompañaba el médico. Doña Luisa, nerviosa, lo saluda, pone excusas, se disculpa. De pronto, don Daniel agarra en un puñado todos mis tirabuzones. Yo entonces tenía el pelo lleno de tirabuzones. Una niña sin madre. Bueno, una madre nunca permitiría eso.
coge en un puñado todos mis tirabuzones, los aprieta y dice: esta es la que te tiene que dar más guerra. Con este pelo, buena debe de ser. Doña Luisa repite unos cuantos cumplidos y se va a la cocina. La mano de don Daniel sigue sujetando mi pelo hasta que suelta todos menos un tirabuzón que queda entre sus dedos. Ellos hablando y siguen la mano, lo estruja, y yo, a fuerza de tirar, con disimulo, consigo que lo suelte. Digo buenas noches y echo a correr. Llevaba una sensación extraña. No sabía si por haber sido torpe o por cómo se habían comportado conmigo. Una tarde iba con mi tía Aurelia y nos encontramos a doña Luisa. Mi tía agradece sus atenciones conmigo. Doña Luisa le dice que soy su mejor amiga. Mi tía le dice que está preocupada por mi educación. Doña Luisa contesta que tengo mucho talento. Aparece su marido y el médico. Doña Luisa pregunta a su marido: ¿tú ahora no tendrías tiempo? Él hace un movimiento con la cabeza, ni que sí ni que no. Pero desde aquel día, don Daniel, director del archivo, me daría clases en sus ratos libres y me prepararía para el examen general de Valladolid. Menudo pájaro, prisa. Perdí mi tranquilidad, como si pesara sobre mí una amenaza. Volví a casa de doña Luisa. Me dijo que mi tía tenía razón, que tengo una cabeza hecha para los libros. Mi silencio le hizo cambiar de tema. Don Daniel había entrado como una sombra. Apoyado en la puerta nos miraba y sonreía. Yo, con una sonrisa que saqué de no sé dónde, la miré a ella, luego a él. Entonces me dijo: anda, ven, que te voy a examinar. Me quedé paralizada. Se separó para dejarme pasar. No quise mirarle. Con lo que pensé en el trayecto a su despacho, hubiera podido llenar cientos de páginas. Envejecí 10 años. Me senté junto a la mesa y él de espaldas a la luz. Momento decisivo. Pero háblenos de doña Luisa. Nuestra relación cada día más estrecha. Salíamos de paseo, bajábamos al río, estábamos mucho rato calladas. Era imposible que se transparentase un solo pensamiento en sus ojos. Un día, don Daniel nos dice que durante un tiempo no tendrá que ir al archivo y podrá ocuparse más de mí. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué sucedía en ese despacho? Yo me instalaba con formalidad. Doña Luisa aparecía cada 5 minutos para interrumpir. Proponía algo, asomaba la cabeza, hacía preguntas inoportunas, hablaba con temor y desaparecía. Me quedaba preocupada por si había estado poco amable con ella o le había hecho creer que no me interesaban sus cosas. La veía triste, desorientada. Su marido, sin ningún miramiento, le hacía comprender que era inoportuna. Contestaba bruscamente y si entraba a preguntar algo le lanzaba una mirada furibunda. Cuando se iba, la despedía con una sonrisita. Un día, en secreto, le compré un regalo a doña Luisa. Una manta que le había gustado mucho. Hice que se la llevaran a casa. Tenía muchas dudas, me parecía un regalo sin sentido, pero bueno, ya estaba hecho. Un día veo que la manta está encima de la mesa y que doña Luisa la está acariciando. Llega don Daniel. Doña Luisa le dice: ¿qué te parece la ocurrencia de esta chica? Don Daniel se queda mirándome y dice: me parece que si fueras un caballerito tendrías el arte de hacer regalos a las damas. Y me parece también que algunas veces a ti te gustaría mucho ser un caballerito. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir? Adelante.
Pensé que me comprendía porque yo no estaba contenta con ser como era. Pero no creo que fuera eso lo que quería decir. Al día siguiente llego a casa de doña Luisa. La cocinera dice que está en la galería. Allí voy. La veo con un espejo y unas pinzas buscándose canas. Nada más verme me dice: no vuelvas a llamarme doña Luisa, que no soy tan vieja. Yo le contesté que ella no tenía edad, pero no le gustó el halago. Me dijo que podría ser mi madre. Yo no sé por qué. Le contesté que algunas veces yo sí podría ser su madre. Doña Luisa me miró y me contestó: en ese caso voy a tener que respetarte. Su cara inalterable, sus manos titubearon. No fue un temblor, fue desconcierto. Tenía miedo de seguir la conversación. Hizo como que escuchaba algo y dijo: ¿no te parece que llora Luisito? Me echó a correr, escaleras arriba. Yo sabía perfectamente que el niño no lloraba. Leticia, el momento de la rodilla dolorida, ¿doña Luisa se abraza a su marido? No, trata de prolongar un abrazo. ¿Tenía celos? Llego. La encuentro en la cama. A su lado, don Daniel. No sé ni qué pasó ni cómo sucedió. Su expresión de sufrimiento era horrible, como si se hubiera roto en pedazos. Gritaba como si llevara tiempo deseándolo. Se quejaba con todo el cuerpo, como si dijera: ¿por qué no? Ahora puedo. Pero me parecía que no era de eso de lo que se quejaba. ¿Celos? ¿Maltrato? Don Daniel la llevaba en brazos. Ella se agarraba como si estuviera insegura. Vi ansiedad en sus ojos. Me da pena, doña Luisa. Pero se sentía desplazada. Compartíamos muchos momentos. Labores, música. Ya, Leticia, pero eso no le estimulaba igual que con don Daniel, que era su ambición intelectual, que le provocaba y... ¿Don Daniel le provocaba ambición intelectual, sí o no? Sí, don Daniel la lleva en desconcierto. Las ironías, los sarcasmos que les dedica cuando están las dos juntas, ¿eh? Al principio, don Daniel, en el trato conmigo, se limitaba. Pero yo no me resignaba sola a esa parte. Yo invocaba el horror que vi en sus ojos. ¿Sabe que han comparado sus memorias con la Lolita de Nabokov? Eso sí que no, porque el Lolita de Nabokov es que es posterior, porque las memorias de Leticia Valle son de 1945 y Lolita de Nabokov es de 1955. Entonces, ¿quién copió a quién? Ay, hija. Bueno, el caso es que usted no estudiaba y solo se limitaba a mirarlo, ¿no? Él hablaba y yo le miraba. Sus sienes, su barba, sus párpados, sus pestañas brillantes, su nariz casi recta, su boca, sus labios delineados. Una tarde tiró la chaqueta sobre la butaca. La luz de la ventana atravesaba su camisa. Su piel parecía de oro. Yo pensaba en cosas horribles. Deseaba con todas mis fuerzas contemplar en él una de esas miradas. Y conseguía que apareciera. Un día caminaba por el puente y veo venir a una muchacha. Trae un cesto, mete las manos y tira al río. Son 4 pequeños perritos que caen al agua. ¿Cómo podía hacer algo así? En un remanso luchan, nadan, consiguen flotar. El agua nada puede con su desesperación. Pero la corriente se los lleva. Llego a casa, me mira, no sé cómo explicarles lo que había visto. Luisa me dice que beba un poco de agua.
Don Daniel le quita un vaso y dice: ¿qué ocurrencia un vaso de agua? ¿No ves cómo está? Echa 2 dedos de ron y me lo hace beber de un trago. Luego me lleva al despacho. En el sofá había almohadones y una manta. Había dormido allí la siesta. Me hace echar en el sofá, me envuelve con la manta y me dice: duerme un poco. Va hacia la puerta, se vuelve y se queda un rato mirándome. No comprendía aquella mirada que me exigía a mí sonreír. El ron empezaba a envolverme. Dejé de mirarle. No sé cuánto tiempo estuvo en la puerta. Y me dormí profundamente. Usted se pregunta qué pasó allí, pero dice que no pasó nada. Dice que si un secreto está en su mundo, nadie lo detiene. Y es cierto. Viene al sofá, se sienta y empieza a acosarme con preguntas. Me coge la cabeza con las manos, hunde los dedos en mi pelo, me aprieta el pescuezo como si fuese a ahogarme. Su sonrisa luchaba por ser franca, pero no lo conseguía. Me lleva hasta la puerta casi en vilo, me empuja hacia el pasillo diciendo: vete de aquí, traidora. Esta vez me dolía que mis pensamientos quedasen amurallados. Es usted compleja, ¿verdad? Esa inquietud no podía compartirla. Nadie me iba a comprender. Hubiese querido gritar. Me fui por esos enigmas en el que traga un veneno. No puede deshacerse de él. Va invadiéndole. Sí, entonces es cuando usted decide memorizar el poema de Zorrilla y recitarlo en el homenaje a la maestra. El protagonista era un rey moro, ¿no? La primera vez que Leticia vio a don Daniel dice que le recordaba a un rey moro. Sí, pero en mi opinión el poema para don Daniel es un juego de poder. No sé, bueno, no lo sé. No sé si sentimiento, mala pasión, ambición o venganza. La sonrisa de don Daniel se había congelado. Era la sonrisa de un lobo. Ensayé el poema. Decidí que extendería un brazo para señalarle. Y llegó el día. El alcalde anuncia la actuación de Lisa. Ella va hacia el piano. Llegan los primeros acordes. Todo queda hipnotizado. Yo me siento en éxtasis, en una gran confusión. Es mi turno. Subo. Hago una reverencia que veo con actitud arrogante. Extiendo mi brazo con la mano abierta como si tocase con la punta de los dedos. Descorriese el pelo que descubre el misterio. Mientras recitaba el poema, sentí latir su corazón. Venganza sí que había. Apareció en sus ojos esa expresión sombría que parecía desatar algo terrible. Pero no podía verme callar ni obligarme a cambiar de tema. Me aplaudieron y perdí la conciencia de todo. Debía tener la expresión de una loca. Procuraba sonreír, pero sentía que odiaba a todo el mundo. Al acabar, volví a sentarme junto a Lisa. Y no pensé más. Creí sentirme otra. Desde mi sitio observé que la silla de don Daniel estaba vacía. No me canso de decir el asco que me da esta enfermedad que es la infancia. Lucha por salir de ella como de una pesadilla y no logras más que caminar sonámbula. Puedo traer a la memoria aquellos momentos como si me viera a mí misma desde una ventana. Y después de eso, ¿Volvió a las clases?
Don Daniel, todas las tardes hacía breves apariciones en el cuarto. Decía unas palabras y se marchaba. Me habló de mi abandono de los gritos. Sus ojos se quedaban fijos, con una mirada amenazadora. Había rencor y angustia. Él hablaba y yo escuchaba. Pero de pronto su mirada se apartaba por los carniceros. No como alguien que aparta los ojos intimidado. Apartaba la mirada como si le asaltase una idea. Yo invocaba el horror. Sus preguntas empezaron a ser ponzoñosas. ¿Has estudiado? ¿Te lo sabes? ¡Qué talento! Coge un libro y me dice, llévatelo a casa y léelo. Si tienes tiempo después de tus múltiples actividades. Te creo capaz de incendiar Roma. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¡Eres una verdadera artista! No dijo más. Hubo un silencio corto y bruscamente se fue. Sentí de pronto que todo iba a dejar de ser. Y me eché a llorar. No sé cuánto tiempo pasé así, ni sé por qué. Pero de pronto levanto la cabeza y don Daniel está apoyado en la puerta. Mi llanto se cortó en seco. De su cara habían desaparecido la crueldad, la ironía. Estaba presente lo otro, lo horrible. Entró y cerró la puerta. Parecía que no iba a poder hablar. Tenía los labios entreabiertos, los dientes apretados, y fue entonces cuando dijo: ¡te voy a matar! Pero entonces transcurren unos cuantos días que usted sigue yendo a clase, pero no ve a doña Luisa. Si hubiese podido seguir llenando páginas con detalles, es que la vida continuaba. Pero no. La puerta del despacho volvió a cerrarse. Puerta del despacho. Ahora viene su padre. Sí, la puerta del despacho está bandeada. Don Daniel levanta el pestillo con violencia y abre. Es mi padre. Entra sin decir nada. Cierra la puerta y dice: ante todo, no levante la voz. Don Daniel no contesta. ¿Cuál de los dos era dueño de la situación? Mi padre, quieto, con una actitud firme. Don Daniel, sereno, parecía soportarlo todo. Mi padre dijo: cuando uno ha hecho una cosa una vez en la vida, no la repite. Podría perfectamente hacer lo que está pensando, pero no voy a hacerlo. Sé lo que es eso. Lo hice hace 10 años. ¿Cree que voy a repetir esa suerte? Esta vez le toca a usted. Me voy a permitir esa satisfacción. Desde mi casa, sin moverme, le voy a ver a usted salir de aquí con todo el cortejo, con el deshonor, con el escándalo, con un golpe bien asestado de esos que le parten a uno por el eje para el resto de su vida. Es muy fácil. No tengo más que pedir su destitución. La voz de don Daniel le ataja con tanta vida. Haga usted salir de aquí a Leticia. Mi padre ni se movió. Mi padre contestó que por supuesto tenía un arma. Don Daniel le dijo: tiene usted derecho a emplear unas cuantas palabras. Ese plan que usted ha trazado debe ser lo único que puede satisfacerme. Lo que le voy a decir no es una advertencia ni un consejo, pero lo que usted se propone no puede ser. Mi padre gritó: no he visto cinismo mayor. Don Daniel insistió: cuando salga de aquí, reflexione. Puede haber algo.
que haga imposible lo que usted propone. Cuando salga por esa puerta, poco tiempo después, lo comprenderá. Mi padrecito, ¡es inaudito! ¡Es inaudito! Después, me cogió por el brazo. Creía que iba a desprenderme del cuerpo. Abrió la puerta y me lanzó fuera. El impulso fue como si me hubiese llevado a casa el vino. En casa había silencio. Yo miraba a través de los cristales del balcón. En medio de esa quietud estalló algo, como una bomba. Empecé a oír voces. Mi tía Aurelia lloraba profundamente. No necesité saber más. No pude llorar. Volvió el silencio. Me sentí en el borde de la cama y permanecí a oscuras. Leticia, su madre le fue infiel a su padre y por eso el matrimonio se rompió. Su padre se fue a la guerra a morir porque había retado a alguien en un duelo de honor. La llevaron a usted a Suiza con su prima Adriana para evitar el escándalo. Cuando dice que en medio de la quietud sonó algo como una bomba, claramente es un disparo. Don Daniel se voló la cabeza, ¿no? La pompa es un disparo, ¿no? Abusó de usted. Leticia, la violó.
entonces si quería ser su mujer. Para empezar me tenía que parecer bien todo lo que a él le parecía bien. Me echó un largo sermón sobre el hombre y la mujer y los derechos de uno y otro. Y cuando por fin pude cortarme, le pregunté, ¿y si una cosa no me gusta de ninguna de las maneras? Me tiene que gustar, porque tú de eso no entiendes. Y empezó a decir que se me metía en el cerebro como un abejorro. Tuve que pedirle perdón. Me daba la impresión de que apestaba a paloma todas partes. Aprovechaba cuando dormía y se subía a la azotea. Descansé una temporada y fue como si no hubiese pasado nada. Tenía que terminarlo. Tuve que pedirle perdón por haber salido a pasear con mi antiguo prometido cuando yo no lo había hecho, pero que me hinchó tanto la cabeza que al final me hizo creer que... Me dijo que me arrodillara en mitad de la calle. Arrodíllate por dentro, me dijo. Me hizo pedirle perdón, arrodillada por dentro, por haber salido a pasear con un muchacho al que no había visto desde... Solo oía el canturreo de las palomas. Me mataba a limpiar las palomas. Mi vida apestaba a paloma. Palomas en la azotea, palomas en el piso. Soñaba con ellas. Ulumeta, la chica de las palomas. Todo porque a tu padre se le había metido en la cabeza que cuando iba a casa de los señores, por la calle, el canturreo de las palomas me perseguía y se me metía en el cerebro como un... No podía decirle que solo oía palomas. No podía decirle que mis manos olían al azufre de los bebederos. No podía decirle que si se caía un huevo sin terminar de incubarse, la peste que echaba me echaba para atrás. No podía decirle que solo oía los gritos de Pichón pidiendo comida con toda su furia. No podía decirle que solo oía el canturreo de las palomas porque a tu padre se le había metido en la cabeza criarlas dentro de casa. No podía contarle que no podía quejarme a nadie, que mi mal era un mal para mí sola. Y mis hijos erais como flores mal cuidadas. Y mi casa un puro desorden. No podía decirle que yo estaba a paloma, mi pelo, mi piel, mi ropa y que... Te escribo esta carta para que pienses bien lo que vas a hacer. ¿Dónde está esa muchacha que me decía con tanta ilusión que quería estudiar idiomas y solo idiomas para poder ser empleada de aviación y viajar y ver el mundo? Tu primer grito me dejó aturdida. Nunca pensé que mi voz pudiera ir tan lejos y durar tanto. Y que todo ese sufrimiento saliera hecho gritos por la boca y hecho criatura por abajo. Tan pronto como pude respirar, oí un llanto. Y vi a la comadrona, que tenía agarrado algo por los pies, algo que era como un animalillo, algo que era mío. Y le golpeaba la espalda con la mano extendida. Y no quiero que tengas que gritar y llorar más si no quieres. Por eso te envío el pedazo de mi vida, aprovéchalo.
Mi madre nunca me habló de los hombres. Ella y mi padre se pasaron muchos años peleándose, muchos años sin decirse nada. Se pasaban las tardes del domingo en el comedor sin decirse nada. Y cuando mi madre murió, ese vivir sin palabras se volvió todavía más grande. Y cuando al cabo de los años mi padre se volvió a casar, en mi casa no quedaba nada a lo que yo me pudiera agarrar. Vivía como un gato, de un lado para otro, con la cola baja, con la cola tiesa. Ahora es hora de comer, ahora es hora de dormir. Pero un gato no tiene que trabajar para vivir. Vivíamos sin palabras. Y las cosas que yo tenía dentro me daban miedo porque no sabía si eran mías o... Agaché la cabeza, porque no sabía qué pensar ni qué decir. Y pensé que tenía que apilar la tristeza. Y pensé que tenía que decir las cosas que me traía la vida. Y pensé que tenía que apilar la tristeza, empequeñecerla y hacerlo deprisa, que no me envolviera, que no se desparramara ni un minuto por las venas ni a mi alrededor. Hacerla un ovillo, una bala, un perdigón, tragármela. Pensé que las cosas bonitas de la vida no estaban hechas para mí, que todo había terminado para mí. La carpa de baile de la Plaza del Diamante durante las fiestas y la alegría de la ropa tendida en las terrazas y en los balcones, flotando sobre las calles estrechas como un mar de nubes de colores, y los niños lanzando petardos y cohetes, y las calles repletas de tiendas con la persiana bajada, con los escaparates llenos a reventar de pinteros y secantes, de postales, de muñecas, de telas, de botes de aluminio, de géneros de pinto. Y los gritos de los vendedores ambulantes y la campana del tranvía y el olor de la ebanistería donde trabajaba tu padre y el olor de la pastelería en la que yo trabajaba. El barrio de Gracia a finales de los años 20. Mi hogar, mi vida. El olor de la pastelería en la que yo trabajaba. Y que tu padre me obligó a dejar. Pensé que solo me esperaban tristezas y preocupaciones. Sentía la pena muy adentro, como si se abriera la portezuela que encerrara un nido de escorpiones y los escorpiones salieran a mezclarse con la pena y hacerla punzante y a esparcirse por la sangre para hacerla negra. No sabía para qué estaba en el mundo. Pero tú hasta hace poco sí lo sabías. Querías estudiar idiomas y trabajar en un avión y ver el mundo. Ser libre y ser independiente. ¿Dónde quedará todo eso si tú... Eso es. Lee. Sí, decidí que se había terminado, que se habían acabado las palomas que tu padre me había metido en casa. Mi cerebro era como una brasa encendida y roja. Al peste, bebetero, palomar por letreros y estiércol de paloma. Todo a paseo. El desván de la azotea para mí.
la trampilla cerrada, el cesto de la ropa en la terraza, la ropa tendida en la terraza. Empecé a molestar a las palomas mientras incubaban los huevos. Aprovechaba cuando dormíais y subía a la azotea a atormentar a las palomas. El suelo del desván ardía como un horno. Todo el sol de la mañana se almacenaba en el techo y hacía que quemara. Y entre la excitación de las palomas y la peste que echaban, aquello era un infierno. Y al cabo de... unos cuantos días, muchos de los ponederos estaban abandonados y los huevos se pudrían. Se pudrían con el pichón dentro, aún a medio hacer, hechos sangre y yema. El corazón lo primero. Tu padre nunca sospechó nada. Estaba extrañado, pero nada más. Descansé una temporada y fue como si no hubiese pasado nada. Tenía que terminarlo. En lugar de molestar a las palomas para que aborrecieran a las crías, empecé a quitarles los huevos y a agitarlos con furia, deseando que dentro ya hubiera polluelo y que la cabeza se aplastara contra la cáscara y así... No, no, no. Esa página no, pásala, Rita. Pásala, Rita. No, Dios mío, si lo llego a saber. Rita, no, pásala. No leas. Os tenía a ti y a tu hermano durmiendo junto a mí, con las varas de las costillas agujereándoos la piel y el cuerpo cubierto con el dibujo azul de las venas. Pensé que os mataría. No sabía cómo. Me dormí y vinieron unas manos. El techo de la habitación se hizo blando, como una nube. Las manos eran de algodón, sin huesos. Y mientras bajaban, se volvían transparentes. Y vosotros, mientras esas manos bajaban, ya no erais niños, erais huevos. Y esas manos os cogían y empezaban a agitaros como había hecho yo con las palomas antes. Primero, sin prisa, y luego con rabia, como si toda la rabia de las palomas y de la guerra y de haber perdido se hubiera metido en esas manos. Yo quería gritar, pero no me salía la voz. Aquello tenía que terminar. Busqué un embudo. Ya hacía 2 días que no comíamos nada. ¿Dónde estaba el embudo? 2 días. ¿Dónde lo había metido? Que no comíamos nada. ¿Dónde? Nada. Lo encontré boca abajo sobre el armario de la cocina. Subida a una silla, lo encontré allí esperándome. Boca abajo y cubierto de polvo. Solo me hacía falta comprar el salfumán. Solo me hacía falta comprar el salfumán. Salfumán, cuando durmierais, os metería el embudo en la boca, primero a uno y después a otro. Y os echaría adentro. Salfumán. Y después me lo echaría a mí.
¡Natalia! ¡Me llamo Natalia! ¡No me tenéis curveta! ¿Qué más queréis de mí? ¡Dejadme en paz! Me dijisteis que saliera a la calle haciendo ondear banderas y lo hice. Me dijisteis que respirara aquel aire fresco, mezclado con olor de hojas tiernas y capullos en flor. Un aire que se escapó. Un aire que nunca más he vuelto a notar. Nunca más. Después el aire nunca volvió a ser el aire de aquel 14 de abril. Os llevasteis a Quimet al frente y me dijisteis, haz como si nada. Pero cuando en la casa en la que yo servía me dijeron lo que me dijeron, vosotros os quedasteis mudos. Estamos muy contentos con usted. Siempre que quiera puede venir a vernos. Pero no podemos pagarle. Nos lo han robado todo. Hemos sabido que su marido es uno de esos que va alborotando por ahí. No nos gusta tener trato con gente así, ¿comprende? No tenemos nada contra usted. Es que no podemos pagarle. Sin los ricos, los pobres no pueden vivir. Y todos esos automóviles en los que se pasean albañiles y cerrajeros, cocineros y mozos de carga, tendrán que devolverlos a costa de su propia sangre. Y al final, ¿quién tuvo razón? Fue muy triste que nosotros, que éramos gente de paz y de alegría, tuviésemos que vernos envueltos en un trozo de historia como ese. Más vale leer la historia en los libros que escribirla a cañonazos. Perdóname, hija. Fue la guerra. El día que me dijeron que tu padre había muerto en el frente de Aragón, tuve que hacerme de corcho. Y con el corazón de nieve. Tuve que hacerme de corcho para poder seguir adelante. Porque si en lugar de corcho con el corazón de nieve hubiese sido como antes, de carne, de esa carne que cuando te pellizcas te hace daño, no hubiera podido atravesar un puente tan alto, ni tan estrecho, ni tan largo. Arriba, 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 Natalia, vuela, con la cara como una mancha blanca sobre el negro del duelo. Arriba, Natalia, que detrás de ti está toda la tristeza del mundo. Deshazte de la pena del mundo, corre, deprisa, más deprisa que la sangre que se vierte a tu alrededor. No te pare el andar, que no te atrape, vuela arriba, escaleras arriba, a tu azotea. Y busqué otra vez la carpa de baile de la Plaza del Diamante y la alegría de la ropa tendida en las terrazas y en los balcones, flotando sobre las calles estrechas como un mar de nubes de colores, y los niños lanzando cohetes y petardos en las verbenas, y las tiendas con la persiana bajada y los escaparates llenos a reventar de postales, de muñecas, de telas, de botes de aluminio, de géneros de punto. Y busqué los gritos de los vendedores ambulantes y la campana del tranvía y el olor de la ebanistería en la que tu padre había trabajado y el olor de la pastelería en la que yo había trabajado. Y corría, pero todo el mundo estaba muerto.
Estaban muertos los que habían muerto. Y también los que seguían vivos, que era como si estuvieran muertos y vivían como si les hubiesen matado. Todo el barrio de Gracia muerto. Toda la ciudad muerta. La guerra y lo que vino después de la guerra nos consumió a todos y nos dio muerte de una u otra manera. Aún me cuesta creer que tu padre está muerto y bien muerto. Él, que era un torbellino, no sé dónde murió ni si le enterraron tan lejos, ni si aún sigue ahí, sobre la tierra y la hierba seca del desierto de Aragón, los huesos al viento, cubiertos de polvo. Perdóname. Fuera. Pero ahora estás aquí y tu mundo es distinto, distinto. Puedes decir que quieres estudiar idiomas y puedes decir que quieres trabajar en un avión y ver el mundo y puedes decir que no quieres casarte tan pronto. Puedes decirlo. Vuela, Rita, vuela, con la cara como una mancha blanca sobre el negro del miedo. Vuela, hija, puedes hacerlo mejor que yo. Corre, deprisa. El miedo que venga a tu caminar, que no te atrape. Vuela y no mires atrás. O te convertirás en una estatua de sal. ¿Te acuerdas cuando el cura nos contó la historia de Adán y Eva? Que cuando Eva se despertó junto a Adán, lo primero que hizo fue coger una flor azul y soplarla para hacer volar sus pétalos. Y que Adán la riñó por haber hecho daño a una flor. Recuerda que el cura nos dijo que Adán lo hizo porque era el padre de todos nosotros y solo quería el bien. ¿Cómo te reíste? Y qué vergüenza me hiciste pasar a mí. Pienso en lo que estás a punto de hacer y vuelvo a ver las palomas. Como siempre, todo igual. El palomar, con las paredes pintadas de azul. Los polederos llenos a reventar de esparta. Y la terraza con los alambres que se van oxidando porque no se puede perder la ropa. Y la trampilla. Todo igual. Y te veo a ti limpiando la porquería de tu propio palomar. Y arrastrando la bestia paloma por todas partes. Como yo, todo igual. Y entonces siento el paso del tiempo como una losa. No el tiempo de las nubes y del sol y de la lluvia y del movimiento de las estrellas. No el tiempo de las primaveras dentro de las primaveras. No el tiempo que pone las hojas en las ramas y el que las arranca, ni el que riza y alisa y colorea las flores, sino el tiempo dentro de mí, el tiempo que nos va amasando, el que no se ve. El tiempo que rueda y rueda dentro del corazón y lo hace girar con él. Y nos cambia por dentro y por fuera. Y nos hace ser tal como seremos el último día. Como una losa.
quiero que sepas que tienes muchas vidas. Tenemos muchas vidas. Y la vida de verdad, si consigue librarse de los hilos de esa vida pequeña y dañina, puede vivir como tendría que haber vivido siempre si esas vidas pequeñas y dañinas le hubiesen dejado en paz. Y encima esas vidas pequeñas y dañinas, esas vidas entretejidas, se pelean entre ellas y se martirizan. Y nosotros no entendemos nada. Ahora haz lo que quieras. No te preocupes por mí. Esta tarde, cuando salga a pasear al parque, como siempre, quizás encuentre un charco en el oído. Dentro de cada charco está el cielo. El cielo que a veces un pájaro deshace. Un pájaro que tiene sed. O quizás unos cuantos pájaros escandalosos que descienden como rayos y se meten en el charco y se empañan, encrespando las plumas y mezclan el cielo con el barro y con picos y con alas